Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer tutorial de Step 7, como tal, hicimos la introducción en el vídeo anterior y vamos a comenzar con las materias. Empezamos con el bloque 1, evidentemente, que son las cosas más básicas que vamos a aprender. Y bueno, el primer vídeo que vamos a hacer es el inicial, que es cómo vamos a trabajar con el administrador Simatic. Bien, pues he creado yo aquí unos shortcuts a, digamos, todos los programas o los programas más relevantes que intervienen dentro de la parte de Step 7 y como todos los administradores, al final lo que hace el administrador Simatic es, digamos, administrar todas las aplicaciones individuales. Todo esto son aplicaciones individuales, pero que al final van a generar un único proyecto, ¿de acuerdo? O un único proyecto, bueno, o herramientas que vamos a tener para trabajar sobre diagnóstico y demás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos aquí a la izquierda hemos preparado lo que sería la parte de programación, por así decirlo. Este es el más importante, diría yo, o el más utilizado, no el más importante, porque al final aquí no hay categorías, ¿no? Pero es el que más utilizamos, que es para programar en los lenguajes COP, que es al final contactos, es como ladder, AVL, que sería un lenguaje un poco más a modo de texto y demás, y FUP, que es como por bloques. Todo esto está explicado en un playlist que hay sobre fundamentos de programación, ¿de acuerdo? Luego este sería pues para programar en SCL, que es más un texto estructurado. No todas las versiones de Step 7 incluyen, pero bueno, si tenéis la profesional, evidentemente está incluido y sobre todo a partir de las versiones más altas. Y luego el S7 Graph, que sería pues hacer una programación a modo de graph set. Bueno, yo os digo que el que más vais a encontrar va a ser el COP AVL FUP, sobre todo el COP y el AVL para programas un poquito más complejos o más antiguos, donde no tenían suficientes librerías para desarrollar cosas, y el AVL daba a los programadores un poquito más de posibilidades, de alguna manera, ¿de acuerdo? Vale, y luego tendríamos la parte de configuración de hardware para la creación de redes, ¿no? O sea, más que la configuración de hardware en sí sería todos los periféricos. Esto lo veremos más adelante. Y sobre todo el ajuste de la interfaz PG-PC es muy importante cuando nos ponemos online. Y luego, bueno, pues tenemos aquí un simulador cuando queremos arrancar nuestro programa y no tenemos hardware y queremos probar que funciona, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos otras herramientas que están más encaminadas a diagnósticos. Por ejemplo, esta es el diagnóstico de los buses de campo, ¿no? Y bueno, este sería un poco más orientado a saltar ciertos diagnósticos que previamente hemos programado, pues como alarmas y demás. Al principio vamos a trabajar más con esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer, abrir el administrador Simatic. Lo primero que nos aparece, bueno, pues es un wizard, en el cual nos permite crear proyectos paso a paso, o bien cancelar si queremos abrir un proyecto nuevo, o proyecto existente, o hacer el proyecto a nuestro gusto, ¿de acuerdo? Pero bueno, el wizard al final lo que te va es guiando un poco, ¿no? Te va diciendo, bueno, primero qué CPU vas a querer introducir, si tienes claro, o si no lo tienes claro, siempre puedes luego sustituir el hardware, tampoco habría problema, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, si el puerto de la CPU es tipo Profibus, o con el MPI, digamos que sería como el bus interno, ¿no? Por el que va a trabajar, pero que tiene un puerto externo también, con lo cual también podemos comunicarnos, y al final es una comunicación tipo 485, con lo cual pues va a trabajar por nodos, o sea, se enumeran los nodos, ¿de acuerdo? Vale, y luego, bueno, pues hay algunas que tienen puertos Profinet basados en Ethernet o puertos Profibus, y bueno, podríamos elegir cualquiera de ellas y aquí ya irle direccionando. Si no lo sabemos, siempre lo vamos a poder cambiar después. Vale, por ejemplo esto, y bueno, aquí nos dice ya si queremos ir introduciendo distintos bloques OV. Los bloques OV son unos bloques, por así decirlo, de sistema, y el OV1 es el main, es el que tiene que tener todo programa sí o sí. Los otros son más para temas de interrupciones y demás.
o para alguna otra cosilla acíclica, ¿de acuerdo? O sea, los OV, cíclica, perdón, no acíclica. Los OV son los que se están ejecutando continuamente. Los otros son los que vamos a nosotros llamar cuando nos interese, ¿de acuerdo? Vale, bueno, de momento vamos a no complicarnos la vida y decimos que tengo un OV1 y luego el lenguaje, pues vamos a empezar con el COP, ¿de acuerdo? Que es el ladder, que es un poco el que más conocemos todos. Vale, y luego pues el nombre de proyecto, que le podemos poner tutorial 1, ¿vale? Bueno, aquí nos aparece si tenemos otros nombres ya utilizados y demás. Vale, pues si vamos a finalizar, digamos que ya nos ha generado con el asistente pues nos ha generado ya aquí una estructura, ¿de acuerdo? Voy a borrarla, como que le hubiese dado a cancelar y directamente me aparecería, bueno, ni siquiera el proyecto. Yo lo que puedo hacer es cerrar aquí este proyecto, tendríamos el espacio de trabajo en blanco y le daríamos pues a un proyecto nuevo y bueno, pues le decimos dónde queremos que nos le guarde y demás y le damos un nombre también. Vamos a decir tutorial 1. Vale, nos dice que existe ya, ¿verdad? Bueno, vamos a poner tutorial. Bueno, he dicho 3. Luego lo cambiamos. Vale, pues esto digamos que nos abre un proyecto nuevo, por así decirlo. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos insertando. Hacemos lo mismo que nos ha hecho el Wizard, nosotros podemos ir haciéndolo. Entonces le decimos que queremos insertar un SIMATIC 300, en este caso, ¿de acuerdo? Y digamos que no tiene hardware, o sea, este es un proyecto sobre SIMATIC 300, pero tendríamos que abrirle y lo primero que haríamos sería pues ir al hardware, básicamente. Como veis, esto es todo muy como que te va saltando de un proyecto, de una herramienta a otra, ¿de acuerdo? Entonces en el hardware es donde ya sí que se puede ir añadiendo cosillas. Esto lo vamos a ver con más detenimiento, no os preocupéis que vaya rápido, porque en esta introducción lo que queremos ver es qué es el administrador SIMATIC y qué es, digamos, el conjunto, ¿no?, de todas las herramientas. Vale, bueno, le vamos a incluir aquí cualquier CPU. Bueno, el bastidor sería básicamente el bus, ¿no?, que iría detrás, y ya veis que está limitado, digamos, en el bastidor principal. Pues aquí ya él ya te va limitando, ¿no?, la configuración que vas a poder hacer. Luego siempre puedes hacer periferias y demás, pero bueno, una vez que lo tenemos hecho, pues bueno, pues podemos ir a guardar y básicamente esto, como veis, lo que ha hecho es abrirnos como una herramienta distinta, ¿verdad? Aquí estaría el administrador SIMATIC y desde el administrador vamos abriendo las distintas herramientas. Pero lo podemos cerrar ya. Ya nos habría incluido nuestra CPU. Hemos llegado a la misma situación que tendríamos con el Wizard, pero haciendo la mano, ¿ya veis? Y el OV1 que nos le carga él por defecto, porque el OV1 tiene que estar en todos los proyectos. Es el principal, es como el programa main, ¿de acuerdo? Y ya os aviso que el main, porque hay gente que me dice, pues es que a mí me enseñaron a programar todo directamente aquí y hacer alguna función por ahí suelta y demás. No, el main, digamos que es el principal, pero tiene que ir llamando a las otras funciones y luego tenemos que trabajar de una manera estructurada, cada cosita con sus bloques individuales, ¿de acuerdo? Vale, y nada, aquí ya vamos pudiendo agregar distintos bloques. Vamos a abrir el OV1, que sería un bloque que ya nos crea por defecto. Bueno, pues nos dice aquí le podemos dar una serie de propiedades, ¿de acuerdo? Le podemos decir en qué lenguaje queremos que nos le abra. Vamos a decir también en COP. Pues si queremos darle algún nombre, vamos a poner cualquier cosa, comentarios, al final son simplemente textos administrativos, pues para nosotros escribir ahí, si queremos, pues eso, pues el autor, si queremos familia, nombre del encabezado, todo este tipo de cositas, ¿de acuerdo? Vale. Y de momento los atributos y no nos vamos a complicar, eso ya lo iremos viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Pero bueno, cuando ya tenemos, digamos, configurado lo más principal, que es cómo quiero yo que me lo abra mi editor, que es el lenguaje en el que quiero que me lo abra, nos abre esta otra herramienta, este otro programa, que es el editor de los bloques en COP, AVL y FUS, ¿de acuerdo?
Vale, pues aquí es donde ya iríamos haciendo nuestro programa. Iríamos generando nuestros segmentos, nuestro código y nuestras historias y bueno, pues directamente lo tendríamos, cada uno de los bloques los tendríamos que ir guardando, evidentemente, y nos lo iría de alguna manera ordenando en nuestro administrador del proyecto, ¿de acuerdo? Esto es un proyecto, o sea, aquí tenemos una CPU, pero le podríamos añadir más. O sea, al final podemos decirle que mi proyecto es una línea compleja con 5 máquinas y cada máquina tiene su propia CPU, ¿de acuerdo? Entonces podríamos tener otra CPU por aquí, podríamos tener objetos, digamos, otros equipos, ¿no? Si queremos tenerlos, si los queremos tener accesibles en nuestro escritorio. O sea, esto no quiere decir que todos los equipos periféricos les vamos a tener que tener aquí. Pero, por ejemplo, podríamos tener una visualización y sí que podría estar aquí. O sea, podríamos, al final aquí lo que habría sería un acceso directo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros abriríamos, nos mostraría parte de lo que hay, pero cuando abrimos nos abriría el programa de la visualización, que en este caso pues seguramente sería WinCC flexible, o si es más antiguo, pues puede ser Pro Tool o cualquier otro programa de visualización de Siemens, ¿de acuerdo? Que bueno, fundamentalmente suele ser WinCC, WinCC flexible, Pro Tool, básicamente. Bien, dentro del administrador Simatic, bueno, tenemos una serie de menús. Uno de ellos es el sistema de destino y esto a lo que se refiere es a nuestro hardware real, ¿de acuerdo? O sea, al final es desde donde se da opciones pues, para cargar o para traer el programa del PLC hacia nuestro ordenador, ¿no? Si queremos hacer en vez de hacer un download, hacer un upload, también sería posible si estamos online, por supuesto, lo veremos. Una serie de diagnósticos, las direcciones de Profibus, al final es un poco trabajar con el hardware, ¿de acuerdo? Es que se puede actualizar firmwares y demás. Y bueno, lo que trabajaríamos con el hardware físico. Bueno, lo típico de ver para ver si queremos cómo queremos que se nos organice. Esto sería casi como Windows, ¿no? Queremos que sea verlo como una lista, como iconos grandes, es un poco como las carpetas de Windows, ¿no? Perdón, esto le he dado online sin querer y como no tengo ningún PLC, obviamente, pues me ha hecho una cosa ahí rara, ¿vale? Bueno, podemos ver los detalles, si queremos ver quién lo ha hecho, pues bueno, un poquito, esto es administración pura y dura. Y luego en herramientas, pues bueno, pues tenemos una serie de herramientas también con las que podemos trabajar. Depende en qué carpeta o en qué sitio estemos, pues vamos a tener disponibilidad de trabajar con unas u otras, ¿no? Por ejemplo, aquí no podemos tener datos de referencia, sin embargo, en los bloques sí que podemos tener los datos de referencia, ¿de acuerdo? Que podríamos mostrar referencias cruzadas, la ocupación de las memorias, todo este tipo de cositas, ¿vale? Y luego una importante, ajustar la interfaz PGPC, que nos abre otro programa, ¿no? Por detrás, que básicamente lo que hace es que nos permite decirle cómo nos vamos a comunicar nosotros con nuestro PLC para cargarle el programa, para monitorizar online y demás. Si nos vamos a comunicar a través de Ethernet, si nos vamos a comunicar a través de bueno, esto sería PLC SIM, si nos vamos a utilizar algún tipo de adaptador para conectarnos a través de MPI, Profibus, si tuviésemos una tarjeta Profibus, etcétera. Vale, y bueno, pues hay más cosas que vamos a ir viendo cuando vamos a ir avanzando con el curso, pero bueno, lo importante es que sepáis trabajar, ¿no? que sepáis habituaros al entorno, ¿de acuerdo? Veis que es como muy sencillo, o sea, es muy orientado a trabajar como si fuese con archivos de Windows, ¿no? Como si esto fuese nuestro Windows, nuestro gestor del sistema operativo y nosotros luego vamos arrancando los programas que nos interesa. Luego cada uno pues también va a tener sus peculiaridades a la hora de configurar o sus menús, ¿no? Sus barras de herramientas y demás. Y los iremos explicando según vamos avanzando en el curso, ¿de acuerdo? Pero sobre todo que vayáis adaptándoos a la interfaz gráfica y veréis que es mucho más simplificada que, por ejemplo, lo que puede ser TIA Portal, porque evidentemente pues no tiene tantas herramientas como tiene TIA Portal, ¿no? Pero bueno,
Otros menús que tenemos que también son accesibles de aquí, pues por ejemplo la configuración de la red, lo que sería NetPro, que hemos visto, pues es otro programa que abre, ¿no? Y que digamos es parte del proyecto o nos permite desarrollar nuestro proyecto de automatización. En este caso sería la configuración de redes. Vale. Y bueno, luego pues son los típicos botones, que estos los iremos también trabajando un poquito para que aprendáis también a trabajar un poco más rápido. Pues si queremos partir las ventanas, queremos que se muestren en cascada, o si queremos tener, porque tenemos por ejemplo varios proyectos abiertos, podríamos tener aquí abrir por ejemplo nuestro tutorial 1 también, ¿no? ¿Veis? Aquí tendríamos pues tutorial, le vamos a aceptar, abrimos, ¿veis? Y podemos tener varios proyectos abiertos. Ojo porque, claro, si tenéis varios proyectos abiertos podéis cargar en una CPU uno que no es el que tocaría, ¿de acuerdo? Bien, pues en principio creo que no vamos a hacer los vídeos, vamos a intentar que sean cortos para que sea dinámico y veis que, bueno, lo que es el entorno del administrador Simatic no tiene mucho más. Le iremos dando iremos sacando un poquito más todos los recursos y dando más detalle según avance el curso, pero de momento creo que con esto os hacéis una idea de cómo se comienza a trabajar con Step 7. Bien, pues bueno, con este primer vídeo vamos a terminar aquí porque no da tampoco para mucho más hasta que empecemos a entrar en materia y iremos desgranando mucho más el Simatic Manager. Espero que como inicio no haya sido demasiado aburrido, porque bueno, hasta que empecemos a entrar en materia hay 2 o 3 vídeos que a lo mejor se hacen un poco más tediosos, pero bueno, os animo a que continuéis porque os va a venir muy bien y ya vais a ver que os vais a encontrar instalaciones con estos proyectos en muchísimos sitios y lo vais a necesitar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.